El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Bienvenidos a este su programa, Volviendo a las Sendas Antiguas. Como siempre, este es un programa de estudio bíblico en el que lo único relevante es la luz de la palabra de Dios. Es lo único más importante. Y es el propósito de este programa, hacer prevalecer la verdad de Dios. Y para eso, pues muchas veces tenemos que desmentir algunas teorías humanas. Pero antes de continuar, vamos a comenzar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro Dios nos ayude con su Santo Espíritu en el discernimiento de lo que vamos a estudiar este día. Acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque tus misericordias son obvias en la vida de cada uno de nosotros. Gracias a ti estamos en este lugar, has guiado nuestras vidas, nuestros pasos. Gracias, Señor, porque dentro de tu misericordia te ha placido que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios y que otras personas que se unen en la sintonía de este canal puedan también ser alcanzados con tu bendición. Gracias, Señor, quédate con nosotros, perdona nuestros pecados y todo sea para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Decíamos en programas anteriores que la historia de este mundo está escrita con sangre. Desde sus inicios, Satanás ha querido dominar este mundo y establecer su trono. Y para lograrlo ha utilizado la mente de los hombres. La mente de hombres ávaros, deseosos de poder, de dominio, de gloria, de fama. Hombres intelectuales, inteligentes entre comillas, y brillantes, que han formado naciones, que han formado reinos, que han formado imperios con deseos de poder y de dominio. Razón por la cual las guerras han existido durante casi toda la historia del mundo. Como sociedad, estamos tan curtidos, tan acostumbrados, nuestra mente se ha acostumbrado tanto a la idea de las guerras, porque las guerras han existido siempre. Ya tanto así estamos que ya no nos sorprende ni nos asusta.
Sin embargo, aunque durante siglos tras siglos han existido las guerras y aunque han sido muy sangrientas, no se comparan a las guerras actuales. Guerras en donde las naciones han desarrollado armas con las que nomás con apretar un botón son capaces de destruir una nación entera. Todas las guerras comienzan a formarse con la planificación entre políticos dentro de la política, de las políticas internas de los países. En los congresos, los gobernantes con sus congresistas, sus consejeros. De manera que al estudiar profecía, al estudiar las profecías bíblicas y al hablar de guerras, tenemos como algo natural que hablar de política. Se hace necesario, porque entre la política se desarrollan las guerras. Es necesario aclarar esto, que aunque necesitamos entender este punto, para que luego no se piense que la Iglesia Cristiana de Dios, dentro de sus enseñanzas, está inmiscuyéndose en la política. O sea, es obvio que no es la voluntad de Dios que su pueblo se mezcle entre la política, pero sí es la voluntad de Dios que su pueblo conozca y entienda cómo se mueve y la naturaleza de la política. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar el estudio de la Santa Palabra de Dios. Y lo vamos a comenzar haciendo en el capítulo 13, versículo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis 13, 11. Ya los versículos anteriores los estudiamos en la semana anterior, en el programa anterior a este. Y dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra. Notemos que el apóstol dice después. ¿Después de qué? Después de haber visto la primera bestia subir del mar, la que describe en el versículo 1. Y nosotros ya sabemos que una bestia es un sistema político desarrollado por un país que lo constituye en una nación, con injerencia mundial. Ahora, ¿por qué esta bestia sube de la tierra? Ya vimos en los últimos 3 programas anteriores que la primera bestia sube del mar, que el mar es en donde se encuentra la mayor cantidad de agua de todo el planeta. Y como agua significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, entonces la primera bestia se forma en donde está concentrada la mayor cantidad de naciones, de gente, de pueblos de esa época, que sería el continente europeo. Y a diferencia de un lugar geográficamente hablando en donde hay muchedumbre de pueblos, naciones y lenguas, sería un lugar, o sea, lo contrario a un lugar sobrepoblado, sería un lugar donde no hay mucha población, donde no está muy poblado todavía. Y en esta época de la que estamos hablando, sería los Estados Unidos de Norteamérica, en sí todo el continente, ¿verdad? Pero la profecía se concentra en el norte del continente. La primera bestia se forma, fíjese bien, después de la caída del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano, en el año 538 oficialmente, y se prolonga hasta el año 1798.
Entre ese periodo de tiempo que la historia señala, en el año 1492, fíjese bien, Cristóbal Colón, o sea, en el margen de tiempo entre el 538 y el 1798, sucede un acontecimiento muy importante. En el año 1492, Cristóbal Colón sale de Europa y descubre el continente americano. Un 12 de octubre de 1492, un 12 de octubre de 1492, mientras está sucediendo eso, la mujer de Apocalipsis 12 está siendo perseguida en Europa. O sea, a la vez que la mujer está siendo perseguida en Europa, por el otro extremo, por el otro lado, Cristóbal Colón está descubriendo América. El Señor, con ese acontecimiento de Cristóbal Colón, está preparando el camino para liberar a la mujer, a su pueblo, de las persecuciones que se han desatado en Europa. En el año 1620, un 15 de agosto de 1620, un grupo de ingleses se embarca en Holanda en un barco llamado el Mayflower. 102 personas que en la historia nosotros conocemos, y usted lo puede buscar en su navegador, como la historia de los puritanos o los peregrinos. Estos cristianos navegaron y cruzaron el Atlántico y llegaron a tierra norteamericana en noviembre de 1620. Y llegaron a la ciudad de Plymouth, en Massachusetts, en donde se establecieron, y es el inicio de una nación que más adelante se convertiría en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es como la profecía se va desarrollando. Muchas veces nosotros leemos todo esto en la historia, pero por el poco conocimiento de la Biblia no logramos conectar este tipo de acontecimientos con las profecías. Fíjese, a este evento es a lo que Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16 se refiere cuando dice: y la serpiente arrojó de su boca, Apocalipsis 12, 15 y 16, ahí lo tiene en pantalla, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esas son las persecuciones que el sistema papal, el Vaticano, había desatado contra la iglesia en Europa. Ahora el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es Estados Unidos de Norteamérica, en donde los peregrinos o puritanos que viajaron huyendo de las persecuciones en Europa encontraron libertad religiosa. Mientras que en la parte sur del continente americano, en la parte norte está sucediendo eso, en la parte sur del continente americano, las riquezas están siendo saqueadas por España y algunos otros países de Europa, durante la época de la conquista y durante la época de la colonización. Paralelamente, en el lado norte se está levantando una nueva nación con derechos y libertades religiosas. Ahora, quisiera examinar algo que el apóstol Pablo dijo, algo que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice:
porque ya está en acción, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Esto es que en los tiempos del apóstol Pablo, el movimiento católico romano ya comenzaba a formarse, pero no podía surgir, no podía tomar fuerza, tomar poder, hasta que cayera el último emperador romano y el último emperador de Roma, ¿verdad? Y este emperador fue Justiniano, que en el año 538 embistió al obispo de Roma como papa, otorgándole todos los poderes civiles, además de los religiosos que ya tenía. Ahora, versículo 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, vamos a dejar ese versículo hasta allí. En el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre América, la tierra que protegería a la mujer de Apocalipsis 12, la que está vestida del sol, la que tiene una corona de 2 estrellas y parada sobre la luna sobre sus pies, debajo de sus pies. En el 12 de octubre de 1412, Cristóbal Colón descubre América, la tierra que protegería a la mujer de Apocalipsis 12. Y la protegería de las persecuciones que aquel inicuo había desatado en contra de la iglesia de Cristo allá en Europa. El 15 de agosto de 1620, la mujer de Apocalipsis 12, representada por los puritanos, por los peregrinos, huye de las persecuciones en Europa y llega a Norteamérica en noviembre de 1620. Esto marca el inicio de un proceso de formación de los Estados Unidos de Norteamérica. 156 años más tarde, un 4 de julio de 1776, es reconocida como una nación independiente tras años de lucha política y de guerras internas. Todo esto es de lo que el apóstol Pablo dice en Apocalipsis 13:11. Dice, el versículo que acabamos de leer: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, Vamos a detenernos allí. ¿Por qué tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero? Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo está describiendo a esta nación como una nación joven. Un cordero es un animal joven. En segundo lugar, en la Biblia un cordero representa a Jesús. Y Jesús es Dios. Y Dios es bueno. Esta bestia tiene apariencia de bueno. Pero mire lo que dice al final del versículo. Por favor, otra vez el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Eso es muy interesante y necesario que nosotros entendamos. En tercer lugar,
Fíjese bien, cuernos significa reinos. ¿Se recuerdan que en programas anteriores estudiamos de la bestia espantosa y terrible de Daniel 7, a la que le salen 10 cuernos en la cabeza y un cuerno pequeño? Y vimos que esos cuernos son las naciones en las que el imperio se divide en Europa. Bueno, al interior de los Estados Unidos de Norteamérica existe la separación de dos poderes: el poder civil y el poder religioso. La generación de los peregrinos que llegaron huyendo de las persecuciones en Europa diseñaron la Constitución de los Estados Unidos para que el poder civil y el poder religioso no se pudieran mezclar. La Constitución dice que el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohíbe la libre práctica de la misma, ni limita la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Los peregrinos que llegaron huyendo de las persecuciones en Europa, al establecer estas leyes en la Constitución de los Estados Unidos, querían evitar que en este país se repitiera lo mismo de lo que ellos habían salido huyendo en Europa, en donde el sistema religioso papal tenía injerencia y dominio sobre los presidentes de las naciones, y de esa manera se mezclaba la religión, la iglesia, con un gobierno civil. Y hacía uso de su poder, haciendo uso de sus poderes, les ordenaba perseguir a todos aquellos que no se sometían a la religión católica. Entonces, esa separación de poderes convierte a los Estados Unidos en una nación en donde hay libertad de conciencia y de religión. Por eso es que la bestia que Juan mira tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, buena solo en apariencia, porque al final termina diciendo, mire lo que dice el versículo 11, mire al final lo que termina diciendo el versículo 11, pero hablaba como dragón. O sea, si el dragón representa a Satanás, significa que lo bueno de esta bestia era nada más en apariencia. Ahora, sigamos leyendo por favor el versículo 12. Apocalipsis 13, versículo 12. Y dice, y ejerce la autoridad, toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La del que le estudiamos en el programa anterior, que sube y que leímos en el versículo 1. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto es muy interesante. Mire usted, si la primera bestia, la que Juan ve que sube del mar, es el poder, porque lo identificamos en los últimos 2 programas, es el poder católico romano que persiguió a los cristianos en la Edad Media. La bestia que sube de la tierra, o sea, de los Estados Unidos, se confabula con esta bestia. O sea, las 2 bestias, la del versículo 1 y la del versículo 11, la que sube del mar y la que sube de la tierra, o sea, el Vaticano y los Estados Unidos se confabulan
unen fuerzas y por eso es que los Estados Unidos habla como dragón. Porque se une al sistema papal romano para perseguir a la iglesia de Cristo. Yo sé que hay personas a las que se les hace muy difícil entender y sobre todo creer. Por eso es que dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ahí tiene el versículo en pantalla. ¿Qué significa esto? Que los Estados Unidos de Norteamérica recibe órdenes del Vaticano y lo que el Vaticano le dice que haga, eso es lo que hace. O sea, el Vaticano recupera la injerencia política que perdió en 1798. Ahora, ¿qué significa esto? Dice, fíjese, mire usted lo que sigue diciendo el versículo 12. Y hace que la tierra, versículo 12, Apocalipsis 13, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es decir, que los Estados Unidos de Norteamérica, con todo el poder que tiene, va a legislar y a pasar leyes y a hacer cumplir las leyes para que el mundo entero se someta al catolicismo romano. Ahora, de aquí surgen dos preguntas que necesitamos entender. La primera es, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que va a suceder esto de lo que estamos hablando? No podemos dejar de contestar estas dos preguntas, porque entonces no tendría ningún sentido que lo que estamos diciendo sea verdad, sea creíble, porque entonces, si no lo podemos comprobar, si no lo podemos mostrar con la palabra de Dios. La primera pregunta dijimos, grabémosla, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que va a suceder? Muy bien. Vamos a tratar de contestar estas dos preguntas. No les garantizo que sea en este mismo programa porque de seguro el tiempo no nos va a alcanzar, porque siempre que estamos hablando de estos temas, el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero vamos a continuar en el próximo programa, así que pendientes de la programación. Muy bien. Primera pregunta, ¿cuándo va a suceder estas cosas? Mire, en primer lugar, tenemos que entender que la última profecía de tiempo que el Señor nos dio es la que está en Daniel 8:14. La profecía de las 2300 tardes y mañanas. La que dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Tal y como lo hemos estudiado en otras ocasiones, esta profecía comenzó en el año 457 a.C. Y el evento que marca el inicio de esta profecía es la orden del rey persa Artajerjes, que él da la orden para reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. Esto usted lo puede leer, está en Daniel 9:25 y está en el libro de Esdras capítulo 7 versículos del 20 al 24, pero ahora no lo vamos a hacer nosotros. Ahora, esta profecía nos lleva desde el año 457 hasta el año 1844. Esta es la profecía que marca el inicio del tiempo del fin. Estamos en
el tiempo del fin. Y para el tiempo del fin ya no hay profecía de tiempo, sino solo señales. Así es que por eso es que necesitamos entender, necesitamos conocer estas profecías. Necesitamos poder entender Apocalipsis 13 para poder identificar las señales. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 3, dice, los apóstoles le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo? Jesús le respondió, y comienza Jesús a darles una lista y descripciones y señales, pero no les da fechas. Allá en el capítulo 24, abarca desde los tiempos de los apóstoles hasta el fin del mundo. Y entonces el capítulo, y en todo el capítulo Jesús da únicamente señales, no da fechas, no da tiempos. Quisiera que leyéramos de Mateo 24 el versículo 15. Y mire usted lo que dice. Por tanto, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea que para poder entender el tiempo del fin tenemos que estudiar y entender el libro de Daniel. Otro punto importante que también tenemos que tener presente es que en Daniel 7:25 se habla de una profecía de 1260 años. Esta profecía se menciona también en Apocalipsis 12:6, se menciona como 1260 días. Eso es Apocalipsis 12:6. La misma profecía se menciona en Apocalipsis 12:14 y ahí se describe como tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, la misma profecía también se menciona en Apocalipsis 13:15 y en Apocalipsis 13:15 se describe como 42 meses, que al final son lo mismo, el mismo periodo de tiempo. O sea, si usted hace la matemática, le va a dar exactamente el mismo periodo de tiempo, que fueron desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Por qué la escribe de diferente manera? Bueno, porque es contada la misma profecía desde un ángulo diferente. Ahora, esta profecía fue un periodo de tribulación que tiene un doble cumplimiento. Ese doble cumplimiento, el primer cumplimiento, y que ya lo estudiamos también en los últimos 2 programas, comienza en el año 538 hasta el año 1798. Pero del segundo cumplimiento es del que se menciona en Daniel 12, capítulo 12, desde el versículo 1. Quiero leer varios versículos para que podamos entender bien de qué estamos hablando. Comencemos con el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, cuando habla de aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo del fin. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea que allá hay tres personajes. ¿Cuándo serán el fin de estas maravillas? Luego el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y dijo: por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí está el mismo periodo de tiempo para el tiempo del fin. Es el mismo periodo de tiempo que se menciona para hablar de la profecía de los 1260 años que comenzó en el año 538 y que terminó hasta el año 1798. Nada más que esta profecía aquí, en este versículo 7 de Daniel 12, se está refiriendo a el tiempo del fin. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y fíjese lo que sigue diciendo el versículo 7. Y cuando se acabe la dispensión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el versículo 9. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo del fin. O sea, para este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Por eso es que es tan importante para esta generación, para nosotros, que podamos entender estas cosas, porque estas son las cosas que fueron profetizadas para cumplirse en nuestra época. Y sobre este periodo de tiempo habla Mateo 24, desde versículo 21-22. Mire usted lo que dice. Porque habrá, dice Mateo 24, 21-22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que dice Mateo. Ahí tiene el versículo en pantalla. Versículo 22. Y si aquellos días, dice el Señor, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es porque durante la Edad Media, los 1260 años, bueno, la profecía de 1260 se constituía en 1260 años. Pero en el tiempo del fin, ese número de 1260 se constituye, que es lo mismo tiempos y la mitad de un tiempo, se constituye en 1260 días literales. Ahora revisemos de nuevo Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Quiero enfatizar algo, un poco de lo último de ese versículo. Dice: y ejerce, versículo 12, ¿verdad? Y ejerce, dice, ¿a dónde dice? Vamos a ver, dice, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es esa herida mortal? ¿De qué herida está hablando? Esa herida que fue sanada. Bueno,
lo hemos mencionado, también ya lo estudiamos en los últimos, porque estamos estudiando Apocalipsis 13 y este es el programa número 4. En los primeros 3 programas ya mencionamos o sea que si usted vio los primeros 3 programas ya sabe de qué estamos hablando, y si no, pues tiene la opción de verlo. ¿Cuál es la herida mortal que está siendo sanada? Es el poder civil que le fue quitado por Francia en el año 1798 al sistema papal y que le va a ser devuelto por los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando recibe la herida mortal, para cuando la bestia recibe en una de sus cabezas la herida de muerte, para esa fecha sí hay una profecía de tiempo que marca la fecha, el año desde que recibe el poder y marca el tiempo en que le es quitado el poder. Pero para cuando la herida mortal le sea sanada en su totalidad, para entonces no hay tiempo. O sea que nosotros tenemos que estar pendientes de las señales. Son señales para el tiempo del fin. Y esas y solo señales. Y la señal, o sea, la razón por la que la Biblia dice que la bestia la herida le va a ser sanada, es porque el poder que le fue quitado en 1798 le va a ser restituido. Y esa va a ser la señal de que la herida de muerte ha sanado. Cuando a través de los Estados Unidos de Norteamérica recupere el poder que perdió en 1798. Ese es el poder que perdió en 1798. Esa va a ser la señal. Ahora, fíjese bien. La otra pregunta. Bueno, antes de pasar a la otra pregunta, les decía y les quiero recalcar que para cuando la herida mortal le fue dada, había una señal, una profecía de tiempo que marcaba el día y el año en que le iba a recibir la herida mortal. Pero para cuando la herida mortal le sea sanada, no hay una fecha, no hay una profecía de tiempo. Ahora, eso significa, y esto es muy importante, eso significa que nosotros, los que somos cristianos, los que seguimos a Jesús, los que estamos esperando la segunda venida de Jesús, tenemos que tener los ojos puestos encima de estos dos. De la bestia que sube del mar, que es el Vaticano, y de la bestia que sube de la tierra, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Los ojos puestos sobre estos dos, porque en estos dos se va a cumplir la profecía. Ahora, la otra pregunta que teníamos pendiente es, ¿cómo es que se va a acontecer todo esto? Mire, el tiempo definitivamente no nos va a alcanzar. Voy a tratar de avanzar un poquito, y es parte de lo que vamos a ver en el siguiente tema, en el siguiente programa. Dice, ¿cómo es que Estados Unidos le va a dar el poder al Papa? Y se va a someter a su autoridad. ¿Por qué eso es lo que dice Apocalipsis 13:12? Mire, leamos otra vez el versículo 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella
y hace que la tierra y los moradores de ella, es decir, de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos hace que toda la gente, sin importar la religión, por órdenes del Vaticano, se someta al sistema religioso romano. ¿Cómo lo va a hacer? Escuche usted esto. Pues resulta que para que una nación sea considerada por la Biblia como una bestia, tiene que ser una potencia mundial. Y para que una nación llegue a ser una potencia mundial, tiene que tener fuerza económica. Tal es el caso de los Estados Unidos. Este país ha sido tan bendecido que su moneda ha llegado a ser aceptada en casi todos los países del mundo. Casi todas las economías de los países de todo el mundo han llegado a depender del dólar, de la moneda de los Estados Unidos. Y cuando la economía de los Estados Unidos está en crisis, bueno, por ahí hay un dicho que dice que cuando los Estados Unidos estornuda, al resto de Latinoamérica y a otros países les da pulmonía. Casi todas las economías de los países del mundo han llegado a depender del dólar, de la moneda de los Estados Unidos. Y cuando la moneda de los Estados Unidos está en crisis, casi todas las economías de los países también están en crisis. Así que eso es muy importante y tenemos que entenderlo. Durante mucho tiempo las grandes comerciantes de todo el mundo hacen negocios en dólares. Porque por ser una moneda sólida, les da mejores garantías en sus negocios. Sin embargo, fíjese bien, en los últimos años la economía de los Estados Unidos se ha ido debilitando. Cada vez las cosas están más caras. La canasta básica vale más del doble de lo que valía hace 10 años. Y es porque el dinero cada vez vale menos. Porque irresponsablemente los gobiernos en décadas, en cada crisis, han comenzado a imprimir billetes sin ningún respaldo. Y entre más dinero hay circulando, menos valor tiene. Y eso es lo malo, y eso es tan malo como emitir un cheque sin fondos, que al final, y eso es como decirle al banco, paga por mí, y que al final quien emite ese cheque sin fondos termina pagando intereses y sanciones, o sea, multas por esa acción. A eso sumemos las pérdidas económicas que generan las catástrofes naturales, las guerras. Y en el caso de los Estados Unidos hoy en día, su moneda está siendo, fíjese, tal vez usted ha escuchado, pero posiblemente no ha entendido. El dólar tiene una competencia que se ha convertido en un peligro real. Y es que desde el año, creo que en el 2002 en adelante, empezaron a salir lo que antes era para nosotros una broma, ahora es algo real que no se puede evitar. Y son las criptomonedas. La economía de los Estados Unidos está siendo bombardeada por una economía mundial
con la que no ha podido ahorita luchar. Y es, bueno, el Bitcoin. Es una moneda virtual entre muchas monedas que hay. Y ya hay gente, analistas políticos, que se atreven a llamar a las monedas virtuales como una economía mundial del futuro. No es ninguna casualidad que los Estados Unidos de Norteamérica en este último año, en el 2021 y parte ya del 2022, ande de pleitos con El Salvador. Porque El Salvador ha establecido como moneda de curso legal el Bitcoin, una moneda virtual. Una economía con la que Estados Unidos no puede luchar. Y como les decía hace un momento, analistas políticos se atreven a decir que el Bitcoin es la moneda, es una economía mundial y es la moneda del futuro. Eso, nada más les menciono, hay mucho que entender, hay mucho de qué hablar con relación a este tema, pero lo dejamos para el siguiente programa. Por el momento únicamente les menciono que esa competencia virtual contra la economía fiat de los Estados Unidos va a hacer que el dólar caiga. Y cuando el dólar caiga, Estados Unidos pierde injerencia en el mundo entero. Y para que Estados Unidos no pierda esa injerencia en el mundo entero, entonces aparece un Mesías, el Mesías de los Estados Unidos, el Vaticano, que le dice a los Estados Unidos: yo te doy lo que tú necesitas para que mantengas el nivel fuerte de tu economía, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Por eso es que el versículo 12 dice que Estados Unidos, no sé si me lo pueda poner otra vez producción, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Saben cuál es el temor que tiene Estados Unidos? Un país tan pequeño como El Salvador, geográficamente hablando. Es que a El Salvador le vaya bien en el rumbo que ha tomado con su economía y que el resto de naciones, de países, sigan su ejemplo. Y eso va a ser fatal, va a ser una quiebra total en su economía, en su moneda. Por eso es que incluso Estados Unidos de Norteamérica hay iniciativas de ley donde están pidiendo que el Congreso legisle en contra de lo que está sucediendo en El Salvador con relación a esta moneda. Ellos saben. Y a nosotros no nos interesa la política, pero sí nos interesa entender, porque aquí se están cocinando los cumplimientos proféticos que a nosotros sí nos interesa, porque son señales que van a suceder y que tienen que suceder justo cuando Cristo está
a punto de venir. Y eso sí nos interesa, por eso es que necesitamos entender y estudiar todo eso. Pero vamos a continuar en el próximo programa porque el tiempo tristemente se nos ha terminado. Cuando más buena se empieza a poner la situación, el tema, se nos ha terminado el tiempo y vamos a seguir hablando de esto en un próximo programa. Así que mis queridos hermanos, que tengan una feliz semana y que el Señor los bendiga y los espero para la próxima. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.